Imagina la escena. Son las 3 de la madrugada en unas urgencias. La típica noche de caos total, me lo imagino. Eso es. Los monitores no dejan de pitar, el personal corre por los pasillos y un médico lleva ya, 10 horas de turno. Y de repente entra un paciente con una crisis severa. Ese médico tiene literalmente segundos para decidir qué fármaco inyectar. Y claro, no saca una calculadora del bolsillo, ni se pone a consultar un manual de farmacología de 1000 páginas. ¿Qué va? ¿Qué va? Receta lo primero que le viene a la mente. O sea, tendemos a pensar que esa decisión, esa chispa instantánea en la cabeza del clínico, es un proceso súper aséptico, ¿verdad? Casi matemático. Sí, como si el cerebro fuera un ordenador. Justo, un superordenador cruzando el síntoma A con el historial B y que, boom, da como resultado inexcusable el fármaco C. Pero a ver, la realidad de por qué se receta una pastilla y no la de la competencia es muchísimo más compleja y francamente fascinante. Totalmente. Y por eso la pregunta que vamos a intentar responder en la inmersión profunda de hoy es, bueno, ¿quién puso exactamente esa marca en la cabeza de ese médico a las 3 de la madrugada? Exacto. Para quienes nos escuchan y quieren entender cómo funciona realmente todo este engranaje, hoy vamos a cruzar 3 fuentes que a simple vista parecen de mundos completamente distintos. Sí, tenemos un material buenísimo. Por un lado, un artículo académico sobre la psicología de las decisiones médicas. Ajá. Por otro, datos reales de ofertas de empleo de 2026 en Colombia sobre visitadores médicos. Y por último, una tesis universitaria desde Argentina sobre el accidentado plan de marketing de un fármaco oncológico. Es un cóctel de información espectacular, la verdad, porque nos obliga a mirar el problema desde 3 prismas diferentes: el cerebro humano, la táctica comercial de a pie de calle y la fría e implacable cadena de suministro. Todo para entender el viaje oculto de un medicamento antes de llegar a la receta. Es que es tela, ¿eh? A ver, vamos a desgranar esto un momento, porque el artículo académico que tenemos arranca con el famoso premio Nobel Daniel Kahneman. El de pensar rápido y pensar despacio. Ese mismo. Según el texto, para entender a la industria farmacéutica, primero hay que entender, digamos, la sala de máquinas del médico. Así es. Y el artículo aplica la teoría de Kahneman directamente al entorno clínico. Postula que el cerebro del médico opera con 2 sistemas. Vale. El sistema 2 es el que todos imaginamos cuando pensamos en la medicina, ¿no? Analítico, deliberado, exhaustivo. Es el que usa un especialista cuando se sienta en su despacho, rodeado de historiales médicos complejos y se toma su tiempo para resolver un diagnóstico súper ambiguo. Claro, pero consume muchísima energía mental, o sea, no puedes estar así todo el día. Imposible, acabarías frito. Por eso existe el sistema 1. Este es el rápido, intuitivo, automático y apenas requiere esfuerzo. Es reconocimiento de patrones puro y duro. Ya. Y el dato que arrojan las investigaciones es demoledor, ¿eh? En la inmensa mayoría de las decisiones médicas del día a día, el que está al mando es el sistema 1. A ver, déjame ver si lo entiendo bien. Es como el sistema de texto predictivo o el autocorrector del móvil, ¿no? Buena analogía. Es decir, es increíblemente rápido, te ahorra muchísimo tiempo y, basándose en lo que has escrito en el pasado, pues casi siempre acierta la palabra que quieres usar. Fíjate, es tal cual. O sea, lo fascinante aquí es que es un mecanismo de supervivencia y de eficiencia. El médico experimentado ve un patrón de síntomas y su cerebro autocompleta el diagnóstico y el tratamiento en fracciones de segundo. Madre mía. Y ojo, la inexperiencia no es el problema aquí. De hecho, los médicos más veteranos dependen enormemente de este sistema 1, precisamente porque han visto ese patrón miles de veces. Claro, claro. Pero volviendo a la analogía del móvil. De vez en cuando, el autocorrector no tiene todo el contexto de la frase y, bueno, comete un error garrafal cambiando una palabra por otra que no pinta nada. Tiene sus puntos ciegos. Y ahí está la vulnerabilidad. En psicología clínica a esto se le llama sesgos cognitivos. Al ser tan rápido, el sistema 1 se salta la verificación exhaustiva de datos. El artículo, de hecho, menciona varios. Ajá, cuéntame. Por ejemplo, el sesgo de anclaje. Esto ocurre cuando un médico ve una primera prueba de laboratorio anormal y su mente se ancla a esa idea. Y ya no ve más allá. Eso es. Ignora o minimiza cualquier síntoma posterior que contradiga ese primer diagnóstico. O lo que mencionan en las fuentes como cierre prematuro, ¿no?
dar por resuelto el caso antes de tener todas las piezas del rompecabezas. Justo. Y por supuesto está el factor humano más básico. El texto recalca cómo el estrés de las urgencias, llevar sin dormir una noche entera o un pico de irritabilidad altera muchísimo este juicio rápido. Pero hay un sesgo en particular en las fuentes que me parece, vamos, la clave de todo esto. El sesgo de disponibilidad. Ese es el concepto central para entender el mercado médico. El sesgo de disponibilidad significa que el cerebro, ante una situación que exige rapidez, se inclina por la opción que tiene más fresca en la memoria, lo que es más fácil de recuperar en ese milisegundo. Claro, lo que tiene a mano. Exacto. O sea, si un médico acaba de leer un artículo sobre una enfermedad rara, de repente empezará a ver síntomas de esa enfermedad en pacientes que en realidad solo tienen un resfriado común. Vale, aquí es donde quería llegar yo. Porque si los médicos que están sometidos a una presión constante tiran de este sistema 1 y recetan influenciados por ese sesgo de disponibilidad, Ajá. o sea, si recetan lo primero que les viene a la cabeza, la pregunta es obligada. ¿Esto es puro azar? ¿O hay alguien moviendo los hilos para, digamos, asegurarse de que su marca específica sea esa primera opción en el cerebro del doctor? De azar no tiene absolutamente nada. Hay una maquinaria sofisticadísima diseñada exactamente para eso. Y es aquí donde entra en escena una figura histórica, pero que hoy en día está hiper profesionalizada: el visitador médico. Claro, el típico comercial con el maletín que te encuentras en la sala de espera del ambulatorio. Bueno, olvídate del tópico del comercial de bolígrafos y libretas, ¿eh? Históricamente siempre han tenido mucho peso. Las fuentes enciclopédicas que hemos revisado nos recuerdan que figuras ilustres como Gregorio Marañón aquí en España o el doctor Ramón Garrillo en Argentina ya validaban a estos profesionales. Ah, curioso. Sí, los llamaban informadores técnicos sanitarios en España o APM en Argentina. Eran el puente entre el laboratorio y el médico. Pero hoy su nivel de sofisticación es otro. Y tanto que es otro. A ver, las fuentes nos traen datos muy terrenales. Ofertas de empleo reales del portal elempleo.com en Medellín, Colombia, de marzo de este mismo año, 2026. Sí. Y buscan visitadores para líneas muy específicas, en plan gastrointestinal o de dolor. Y madre mía, los salarios sorprenden. Ya ves. Hablan de entre 8 y 10 millones de pesos colombianos. Piden formación científica, pero también exigen, y cito, carro propio. Y hablan sin tapujos de objetivos puramente comerciales. Es que no se esconden. El texto dice literalmente, incrementar la rotación y la prescripción. A ver, es que esos salarios, que son tremendamente competitivos en el mercado local allí en Colombia, reflejan el retorno de inversión brutal que generan. Un buen visitador médico justifica su sueldo con creces. Claro, de cajón. Y fíjate en las herramientas que menciona la fuente. ¿Sí? Siguen usando la entrega de muestras médicas para que el doctor inicie tratamientos sin coste para el paciente. Lo que tradicionalmente en el sector llamamos papeloterapia. Ya, el típico blister de muestra. Eso es. Pero la verdadera revolución está en los sistemas digitales que manejan. Los CRM. CRM, los sistemas de gestión de relaciones con clientes de toda la vida, ¿verdad? Exacto. Pero aplicados con un nivel de perfilado brutal. Un visitador moderno no entra a la consulta a ver qué pasa o a improvisar. Sabe perfectamente cuántas recetas de su competencia emitió ese médico el mes pasado. ¡Qué locura! Sabe a qué congresos asiste, qué tipo de pacientes ve e incluso, esto es muy fuerte, si el médico es aficionado al golf o al tenis. Todo para generar empatía en los primeros 20 segundos de conversación. A ver, que aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque si unimos los puntos, este profesional que va armado con una simpatía súper estudiada, muestras gratuitas y un iPad lleno de datos personales y estadísticos. Sí. En el fondo, no es un hacker del cerebro. Quiero decir, no es toda esta industria del marketing relacional una táctica hiper refinada para colarse en ese sistema 1 del médico del que hablábamos antes. Lo has definido a la perfección. Si conectamos esto con el panorama general, el visitador médico camina sobre un alambre finísimo. Por un lado, tiene que apelar al sistema 2 del médico. O sea, a la ciencia empírica. Claro. Tiene que presentar evidencia real, perfiles de toxicidad, tasas de supervivencia. Tienen que demostrar que el fármaco funciona con datos duros. Porque si la pastilla no cura, pues no hay simpatía ni regalos que valgan. Exactamente. Pero la ciencia sola no basta. Simultáneamente, el visitador despliega una estrategia de recurrencia y anclaje visual.
Ya. El objetivo subyacente de esas visitas tan constantes, de esa charlita sobre el partido del fin de semana, y sí, de ese bolígrafo con el logo encima de la mesa del despacho. Todo eso es para asegurar una posición privilegiada en la memoria a corto plazo del doctor. Claro, le están plantando la semilla. Están cultivando el sesgo de disponibilidad de forma sistemática. Quieren que cuando el sistema 1 tome el mando a las 3 de la madrugada, su marca sea la respuesta automática. Vale. La teoría suena infalible. Tienes a un médico operando en piloto automático por el cansancio y tienes a un visitador que ha programado ese piloto a base de relaciones públicas y datos. Hackeas el sistema 1 y el médico receta tu pastilla. Así de crudo. Pero, ¿qué pasa cuando esta estrategia, que es perfecta en el papel, choca con el mundo real? Porque el mundo real está lleno de cajas que no llegan a tiempo, presupuestos ajustados, normativas estrictas. Y ahí es donde la tercera fuente nos da un baño de realidad monumental, la tesis universitaria de la UTN en Argentina. ¿A la del mercado oncológico? Esa. Analizan el caso de un fármaco llamado Xigal, del laboratorio King, cuyo principio activo es la bendamustina. Ojo, que estamos hablando de palabras mayores. Oncología, tratamientos para leucemia, linfomas, cosas muy serias. Así es. Y en un área enorme, el área metropolitana de Buenos Aires, el AMBA, y cuidado con un detalle legal crucial aquí. Por las normativas de la ANMAT, que es la agencia reguladora argentina, la publicidad directa al paciente está terminantemente prohibida. O sea, un laboratorio no puede poner un anuncio de Xigal en la tele. Para nada. Lo cual convierte al visitador médico y a esta manipulación del sistema 1 en la única vía posible para vender. La única y exclusiva. Sí. Pero aquí viene el drama comercial que expone la tesis. Resulta que Xigal no es un mal medicamento. Su eficacia clínica está más que demostrada. El principio activo funciona perfectamente. ¿Vale? Sin embargo, los datos muestran un desplome masivo en ventas. En 2021, Xigal tenía un 24% del mercado de esa molécula. Y en 2024 cayó al 11%. Madre mía, ¿la mitad? Mientras tanto, competidores como el laboratorio Richmond se dispararon hasta casi el 28%. Pero, a ver, si la ciencia de Xigal era buena y tenían a sus visitadores médicos trabajando a tope, ¿por qué se hundieron de esa manera? Pues porque en el mercado de la salud, convencer al médico es solo la mitad de la batalla. La tesis de la UTN revela una desconexión brutal entre los actores clave. ¿A qué te refieres? A que hay una brecha enorme en lo que cada parte considera valioso. Cuando encuestan a los médicos, ellos priorizan la eficacia del tratamiento y el soporte al paciente. ¿Lo normal? Pero claro, los médicos no compran las cajas. Ah, amigo. Las compran las distribuidoras. Exacto. Las droguerías, que es como llaman allí a los grandes distribuidores farmacéuticos. Y para una droguería, las prioridades absolutas son dos: el margen de rentabilidad, o sea, el precio, y la disponibilidad constante del producto en sus almacenes. Ya veo por dónde vas. Y Xigal fracasó estrepitosamente en ambas. Era percibido como muy caro, pero sobre todo sufría constantes roturas de stock. A ver, déjame usar una analogía para los que nos escuchan, porque esto me parece súper ilustrativo. Dime. Es como tener al mejor chef con 3 estrellas Michelin cocinando en tu restaurante. El plato es nutricionalmente perfecto, exquisito. Esa sería la eficacia clínica de la molécula. Vale. Pero resulta que el restaurante ha puesto precios desorbitados para el barrio. Y, para colmo, los camiones frigoríficos de los proveedores siempre se averían y los ingredientes nunca llegan a la cocina. Por muy bueno que sea el chef, el negocio se hunde. Y yendo un paso más allá con tu analogía, si el plato no llega a la mesa, el cliente se enfada con el camarero, no con el proveedor del camión. Claro. En medicina, si el fármaco no está disponible, el paciente pierde la confianza. Imagina lo que significa una ruptura de stock en oncología, por favor. El paciente va a la farmacia o a su centro y le dicen que su medicación para la leucemia no ha llegado. Buf, el nivel de angustia tiene que ser incalculable. Totalmente incalculable. Y ese paciente, aterrado, llama a su médico de inmediato. Lógico. Y en ese instante, ¿qué pasa con el sistema 1 del médico? Pues que toda esa percepción positiva que el visitador había construido con simpatía y con datos científicos se desmorona por completo. El cerebro del médico asocia inmediatamente la marca Xigal con problemas, con retrasos y con estrés para su paciente. O sea, un sesgo de disponibilidad pero negativo, ¿no? Exacto.
Al día siguiente, el médico empieza a recetar la marca del competidor como Richmond y lo hace simplemente porque sabe que la caja de Richmond siempre, siempre está en la estantería. Es increíble comprobar cómo la frialdad de la cadena de suministro anula por completo una buena química. O sea, puedes tener los mejores ensayos clínicos del mundo, pero si la furgoneta de reparto no llega, tu molécula no sirve para nada. La tesis lo demuestra clarísimo, usando herramientas de estrategia corporativa como la matriz McKinsey o un análisis DAFO. Concluye que en mercados oncológicos maduros y supersaturados, donde tienes a 11 laboratorios vendiendo exactamente la misma molécula, la diferenciación química ya no existe. Todos curan igual de bien. Ya, la batalla es otra. La batalla hoy se gana en la logística de precisión. Se gana forjando alianzas comerciales de hierro con las droguerías para evitar que falte una sola caja y ofreciendo programas de soporte al paciente que le faciliten la vida al médico. Entonces, a ver, el consejo de esta tesis universitaria para Laboratorio King es básicamente, dejad de gastar tanta energía intentando convencer al sistema 2 del médico sobre lo buena que es la molécula y poned el foco en vuestra logística y en los mayoristas. Totalmente. Es una lección de humildad gigantesca para el sector más puramente científico de la industria. Te recuerda que el éxito terapéutico en el mundo real es interdependiente. Ya. Necesitas a los investigadores de bata blanca, por supuesto. Necesitas al visitador empático y persuasivo también. Pero necesitas al gerente de logística, revisando las rutas de los camiones. Si uno solo de ellos falla, el paciente se queda sin tratamiento. Madre mía, qué locura. Vamos a recapitular un segundo porque la inmersión de hoy ha sido densa, pero creo que nos deja una perspectiva increíble. Sí, desde luego. Hemos empezado explorando las trincheras del cerebro humano. Hemos visto cómo los médicos, desbordados por la presión diaria, se refugian en ese sistema 1, operando casi por intuición y cayendo en el sesgo de disponibilidad. Y hemos visto cómo la industria no es ajena a este sesgo, sino que lo capitaliza. Invierten millones en perfiles profesionales de altísimo nivel, equipados con sistemas digitales de perfilado para hackear esa disponibilidad mental y ser siempre la primera opción. Para finalmente darnos de bruces con la realidad comercial en el caso de Shigal en Argentina, que nos demuestra que toda esa arquitectura psicológica colapsa como un castillo de naipes, si fallan los eslabones más terrenales, el precio y el stock en el almacén. Es que detrás de ese simple papel firmado por el médico hay una intersección invisible de neurociencia, diplomacia y logística brutal. Pues mira, antes de despedirnos, llevo un rato dándole una vuelta a una idea que me ha surgido repasando estas fuentes. Y la quiero poner sobre la mesa para que quienes nos escuchan le den una vuelta también. A ver, dispara. Hemos estado hablando de que el gran terreno de juego del marketing farmacéutico es la vulnerabilidad humana, el sesgo cognitivo, la memoria a corto plazo del médico. Sí, la imperfección de nuestro sistema 1. ¿Por dónde vas? Pues imagina que avanzamos unos añitos en el futuro. La inteligencia artificial sigue evolucionando. Llegará un punto en que los hospitales integren IA capaz de diagnosticar y proponer tratamientos cruzando en milisegundos el genoma del paciente, historiales médicos masivos y absolutamente toda la literatura clínica publicada hasta esa misma mañana. Estaríamos hablando de una automatización absoluta del diagnóstico. Un sistema 2 infinito y perfecto sin el cansancio de un humano de guardia. Exacto. Y lo más importante, o sea, una máquina no tiene sistema 1. No se cansa, no se estresa y, sobre todo, no tiene sesgo de disponibilidad. Ya, claro. A la máquina le da igual lo simpático que sea el comercial o cuántos bolígrafos le haya regalado. Si un algoritmo del futuro receta medicamentos evaluando de forma puramente matemática la mejor relación entre precio, eficacia empírica y disponibilidad en almacén real, ¿qué le pasa a la industria? Ostras, es una pregunta excelente. Si eliminas el factor humano de la ecuación prescriptiva, eliminas la necesidad de influir en él. Estaríamos hablando de la obsolescencia total de la maquinaria de marketing relacional. Sería el principio del fin del visitador médico. Porque si no hay un sesgo humano que explotar, a lo mejor ese ordenador frío y calculador que imaginábamos al principio acaba siendo nuestra realidad. Es para pensarlo, desde luego. Ahí lo dejo. Una inmersión profunda que nos recuerda que la ciencia, los negocios y la mente humana están muchísimo más entrelazados de lo que parece. Y seguiremos tirando del hilo.